salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hey, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía y esta ocasión me acompaña... Hola, ¿cómo están? Soy Antonio Tapia. Toño, hoy vamos a hablar de un tema que es popular y protagónico porque, aunque se descubrió hace tiempo, aún ha habido estos estigmas y falta de información sobre el tema, que es el VIH. Sí, Clau, desafortunadamente este es uno de los temas que sigue siendo tabú a pesar de los años que ya han pasado, que se diagnosticó por primera vez aproximadamente en los años 80. Sigue siendo un tema que a la gente no le gusta tocar, no le gusta tratar. Le da miedo. Exactamente, y hay muchos mitos, hay muchas malas creencias, hay muchas cosas de las cuales tenemos desconocimiento y no sabemos realmente qué es lo que es tener el VIH. Bueno, para esto hoy nos acompaña la doctora Renata Galán. Ella viene de la Clínica Especializada de San Fernando. Doctora, bienvenida. Mucho gusto, soy Renata Galán y pues yo soy médico tratante en la Clínica Especializada San Fernando, que se dedica a la atención integral de los pacientes que viven con VIH. Tener VIH no es lo mismo que tener SIDA. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Vivir con VIH se refiere a las personas que han adquirido el virus por alguna de las vías que vamos a hablar más al rato sobre cómo se transmite. Cualquier persona que haya contraído el virus y que se encuentre pues con el mismo circulante se va a considerar un paciente que vive con VIH, y dentro del espectro de la enfermedad hay cierto grupo de personas que debido al grado de inmunodeficiencia que provoca el virus se va a considerar que viven con SIDA. Bueno, ya no es un término que se va a utilizar tan frecuentemente. SIDA. Pero SIDA, ¿no? ¿Qué es SIDA? Okay, el SIDA se refiere al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahorita realmente lo que se utiliza más es la clasificación de los pacientes dependiendo del número de células CD4 y del tipo de infecciones que hayan adquirido debido a la deficiencia inmunológica. Entonces, dentro del grupo de menor de 200 CD4 es donde vamos a caracterizar al SIDA, y pues estas células básicamente a lo que se refiere es al sistema inmunológico básico y el que nos protege a todos contra cualquier tipo de enfermedades. Debido a esta inmunodeficiencia tan profunda, los pacientes van a tener más riesgo de presentar infecciones, ya puede ser por otros virus, puede ser por hongos o incluso otras bacterias que normalmente en pacientes que tengan una inmunidad normal pues no las presentarían, y así es como lo caracterizaríamos. Doctora, normalmente en el común de la gente, al nombrar o al decir SIDA o VIH, lo primero que nos llega a la mente es el modo de contagio. Creo que la parte más común o lo primero que nos llega a la cabeza es por vía de transmisión sexual. ¿Cuáles son las otras vías por las cuales uno se puede contagiar de este padecimiento? Ok, sí, lo que dice es pues la forma más frecuente de transmisión va a ser la transmisión sexual, pero en general tenemos que tener en cuenta que se puede transmitir a través de otros fluidos, a través de la sangre, y eso puede ser también a través de la transmisión sexual. Si quieren después ahondamos un poco más en ello, pero sobre todo al compartir agujas en pacientes que comparten agujas para uso de drogas intravenosas particularmente. También se puede transmitir a través de la leche materna y pues de algunos otros líquidos corporales, sobre todo los que contengan muchas células. Entonces dentro de esos quizás se encontraría, no sé, líquido peritoneal, líquido pleural, pero no son lo que más comúnmente encontramos, ¿no?, en la vida normal. Eso quizás en contexto médico. ¿Cuáles? Usualmente no vamos a encontrar transmisión a través de la saliva, a través del sudor y pues de secreciones que no estén sanguinolientas. Justamente esta parte es mucha desinformación que aún hay, porque hay muchos mitos de cómo te puedes contagiar. Si te saludo de mano, si me das un beso, si picadura de un mosquito. Hay mucho estigma, ¿no, Claudia? Porque al momento de que uno se entera de que cierta persona cercana a nosotros tiene este padecimiento, inmediatamente ponemos una barrera de rechazo, porque no queremos que nos toque, no queremos que nos salude, no queremos que se nos dirija, y peor, no queremos acercarnos. Pero eso son parte de la ignorancia que mucha gente llegamos a tener por no tener siquiera conocimientos básicos de este padecimiento. Sí, digo, es una parte muy importante para los pacientes que viven con VIH, ir rompiendo estos estigmas, estos pues miedos que tenemos, ¿no?, en la población general. Les repito, la transmisión a través de la piel prácticamente es nula,
no existe ningún tipo de secreción a ese nivel que contenga células que puedan transmitir el virus, también a través del sudor o de la saliva incluso. Entonces no nos vamos a contagiar si nos tenemos contacto cercano con la persona sin que sea contacto sexual. Muy baja la probabilidad de que se transmita el virus a través de saliva, incluso con besos que incluyan saliva, a menos de que se encuentren con lesiones activas cualquiera de las dos personas. Entonces ya sea que yo estoy sangrando y te doy un beso, entonces ahí puede haber un poco mayor riesgo, pero tampoco es la vía más frecuente de transmisión. Y algo muy importante que debemos mencionar es que incluso entre las personas que viven con VIH, si se encuentran con su tratamiento antirretroviral y lo toman de forma adecuada, nosotros lo llamamos que se encuentran indetectables, o sea que nosotros al buscar el virus en la sangre ya no lo encontramos, a pesar de que sabemos que el paciente ya estaba infectado previamente. Entonces esa persona se encuentra, si es indetectable, ya no puede transmitir el virus, y eso es súper importante. No lo puede transmitir incluso por vía sexual, no lo puede transmitir a través de la leche materna, ni por vía vertical, o sea de una mamá a un bebé. ¿Qué es la importancia de seguir un tratamiento y ser conscientes de que la enfermedad tampoco va a desaparecer así como así? En cuestión de vía intravenosa, ¿qué pasa con la donación de sangre? Porque ahí también hay mucha mala desinformación. Sí, digo, si lo viéramos en términos de cuando se inició esta enfermedad o cuando se descubrió más bien, pues sí, el riesgo de una transmisión por sanguínea o por transfusión de órganos era alto. El riesgo si nos transfundieran la sangre de un paciente que vive con VIH sí sería alto, pero ya a estas alturas, o sea en 2022, el riesgo de que un paquete de sangre o de algún hemoderivado esté contaminado con VIH es bajísimo. Realmente es prácticamente descartable. Y tampoco si dona sangre. No, de hecho, o sea, dentro de los criterios que se utilizan para aceptar a un paciente para que sea donador de sangre, pues se harían pruebas de VIH. Entonces se descartaría la infección antes de que se pudiera transfundir a alguna otra persona. Y se hacen cuestionarios que también descartan que haya tenido una exposición reciente y que se encuentre en un periodo de ventana en el que todavía no lo encontremos como positivo. Y ser sinceros, ¿no? Cuando te hacen el cuestionario, que te hacen las preguntas, contestar sinceramente. En ese punto puede darse el caso de que si yo voy a donar sangre y no sé que tengo este padecimiento, al momento de los resultados puedo salir positivo. ¿Cómo podría darse este tipo de noticia al paciente o a la persona que no lo sabe y en los resultados aparece que es positivo? Ok, yo no trabajo directamente en un banco de sangre para saber exactamente cómo se hace eso. Lo que sí le puedo decir es que si llega a salir positivo, el resultado es confidencial y se podrá comunicar directamente a la persona que está donando. Entonces, nosotros como médicos quizás lo abordaríamos de otra forma. El personal de banco de sangre o de esos sitios donde se hagan las donaciones, pues supongo que ahí lo que harían más bien sería referir a una clínica especializada donde también se pueda tener el apoyo tanto psicológico como psiquiátrico para los pacientes que tengan un diagnóstico nuevo. ¿Esta enfermedad puede considerarse mortal porque no hay cura? Digamos que si se deja a libre evolución, o sea, si no se da tratamiento, eventualmente es un padecimiento que sería mortal. Pero igual, ahorita en 2022, con los tratamientos que se encuentran disponibles, es completamente controlable. Tanto se controla pues esta transmisibilidad una vez que el paciente se encuentra indetectable en los laboratorios, como pues se controla todas las manifestaciones que, como les explicaba al principio, realmente lo que va a hacer que un paciente con VIH fallezca van a ser más bien las enfermedades oportunistas, todas estas infecciones que adquieren debido a que su sistema inmune se encuentra completamente depleto. Entonces ahorita ya, con el tratamiento antirretroviral, no. ¿Cuáles son esos padecimientos que al tener el VIH en tu cuerpo, esas enfermedades que comúnmente no sabemos que llega a padecer la persona, podría decirnos cuáles son, doctora? Son muchas, pero sí, dentro de las más comunes, pues tenemos neumonías micóticas, como por ejemplo por Pneumocystis jirovecii. También tenemos pues tuberculosis, que aquí ya sabemos, ¿no? En México es una enfermedad endémica, la mayoría de los pacientes que vamos a encontrar están vacunados, pero en los pacientes que viven con VIH, pues tienen una deficiencia inmunitaria que permite que la tuberculosis, pues por una parte se encuentra activa a nivel pulmonar, pero también la podemos encontrar activa en prácticamente cualquier otra parte del cuerpo. Y pues algunos virus, sobre todo también en mujeres, encontramos mayor grado de displasia cervical secundaria a infección por otros virus, como por ejemplo virus de papiloma humano, pues micobacterias, prácticamente cualquier infección, pero no son ninguna de las que buscaríamos en pacientes que tengan inmunidad conservada. Algo importante también de recalcar es que estas infecciones se pueden dar en cualquier paciente que tenga déficit inmunitario. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga alguna enfermedad reumatológica y que además esté siendo tratada con esteroides, que por lo tanto también esté deprimido su sistema inmune, también podrían adquirirlas. Entonces no son exclusivas de los pacientes que viven con VIH, más bien son secundarias a la inmunosupresión. ¿Cómo podríamos limitar el riesgo a contraer el VIH en relaciones sexuales? Ok, la forma más adecuada es con el uso de condón, un preservativo,
riesgo. Existen otros métodos de planificación familiar que son métodos de barrera, pero al tener contacto una mucosa con otra y que haya intercambio de secreciones, va a haber riesgo de que haya transmisión. Entonces, la forma única que podría decirse que es la que previene la transmisión va a ser el uso de condón, y sobre todo algo que hay que considerar mucho es que quienes van a tener mayor riesgo de infectarse van a ser los pacientes que tengan sexo anal receptivo y también las mujeres que tengan sexo vaginal receptivo. Entonces, pero se puede transmitir por cualquiera de las dos vías, solamente esos son los grupos que tienen mayor riesgo. A estas alturas, en este 2022, doctora, ¿ha aumentado el número de pacientes que tienen este padecimiento? ¿Se ha mantenido o ha disminuido? Digo, viéndolo desde los 80s, que fue cuando empezó, pues sí, el número ha crecido. La mayor parte de los pacientes que viven con VIH están en el continente africano, pero tenemos la distribución a nivel mundial. Lo que sí es que la mayor parte, bueno, lo que se busca en las metas internacionales es que la mayor parte de los pacientes que viven con VIH tengan conocimiento de la infección. Otro es que ya estén en tratamiento antirretroviral, y la otra parte es que la mayor parte de estos pacientes ya se encuentren indetectables. Como les decía, con eso disminuimos muchísimo la transmisión. ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como ISTEMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. ¿Cómo saber qué signos o síntomas se presentan en tu cuerpo para decir, ok, creo que me tengo que hacer algún examen o creo que tengo que ir al doctor? Bueno, pues inicialmente cuando se adquiere la infección lo que se puede presentar es un síndrome retroviral. Es muy inespecífico, entonces podemos incluso encontrar pacientes que sean asintomáticos hasta pacientes que tengan como una gripe leve, síntomas parecidos incluso a los de COVID. Lo que podríamos encontrar a un poco más largo plazo quizás es pérdida ponderal, sobre todo ya después de años, que empiecen a perder peso sin así intentarlo, que empecemos a tener infecciones más frecuentes, pero eso tampoco es muy específico. O sea, sobre todo creo que lo que se debería de considerar más bien es que pensemos en las exposiciones previas que hemos tenido y si consideramos que sean de riesgo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? No es el riesgo porque tengas sexo con personas que se dedican al sexo servicio, no es el riesgo porque seas un hombre que tiene sexo con hombres o que seas una mujer que tiene sexo con mujeres, sino cualquier persona que tenga relaciones sexuales está en riesgo de contraer VIH. Sin protección. Y ahorita en esta época que las redes sociales, aplicaciones de encuentros rápidos, encuentros sexuales, citas premeditadas, creo que también uno se vuelve más expuesto a este tipo de enfermedades. Y realmente los jóvenes, no sé, puedo hablar de 15 a 20 años, 15 a 25 años, que quizás la emoción del momento, un encuentro sexual que puedan tener, se olvidan por completo de la protección o de la precaución que ellos puedan tener en el momento. Pasa el encuentro sexual y después vienen los padecimientos que estaba comentando Claudia, usted doctora, y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que me sucedió? ¿Qué podría comentar respecto a los jóvenes que tienen muchísimos encuentros sexuales y en ocasiones llegan a tocar el tema de que conocen a una mujer, conocen a un hombre y por querer tener algo mienten, ¿no? Dicen, es mi primera vez, nunca lo he hecho, contigo va a ser algo nuevo, algo diferente, y resulta que ya traen un historial, pues no sé si muy largo, pero importante, sí, ¿no? Es que creo que es como un tema a debatir, muy debatible, porque igual y no solo son los jóvenes, ¿no? Igual y es tu pareja que tuvo otro encuentro sexual que no era contigo, Y es que algún amigo infectólogo algún día me dijo esto y a mí me resuena mucho porque creo que tenemos el estigma ¿no? Como, tienes riesgo de contraer VIH. Sí, tienes sexo con muchas personas. Sí, tienes cierto número de parejas sexuales, pero en realidad, aunque tengas una sola pareja sexual, lo que tendríamos que tener en mente, y creo que eso podría ir dirigido hacia cualquier persona que tenga sexo, como dices, o sea, no tiene que ser solamente a los jóvenes, o sea, creo que nos falta mucha cultura de la educación sexual. Entonces, cuando tienes sexo con una persona, no estás solo teniendo sexo con esa persona, o sea, estás teniendo sexo con todas las demás personas con las que ha tenido sexo y con las otras con las que han tenido esas personas. Es como un árbol, así. Es como, exacto. Entonces, por más que sea un solo encuentro, aunque sea sexo vaginal, sexo anal, sexo oral, lo que sea, el sexo oral tiene un riesgo menor
menor, pero bueno, sexo anal, sexo vaginal, al final no es solo con esa persona. Y digo, idealmente, ¿no? Tendrán sexo con personas que no te están mintiendo respecto a su historial, pero incluso aunque sea con esa sola persona, al final estás teniendo sexo con todo el árbol que y estás en riesgo. Y a fin de cuentas, ¿no? Sí. Y es que ese es el punto, ¿no? O sea, la emoción del momento te bloquea y dices, no me protejo, no tomo esa precaución y las consecuencias vienen después. Y creo que también tiene que ver un poco con este estigma social, ¿no? De que esta es una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? O que tienen otro tipo de preferencias sexuales, porque digo, históricamente así fue, pero ahorita es importante que sepamos eso, o sea, que realmente la transmisión puede ser, o sea, el virus no va a definir tu práctica sexual si es esa la de riesgo o no, o sea, ya vimos que en realidad pues el riesgo es para todos. También creo que tendremos que quitarnos un poco de la cabeza de, esta persona se ve de cierta manera, solo hace este tipo de prácticas sexuales, entonces seguro que no me va a contagiar. No, o sea, es importante que tengamos el riesgo en mente todo el tiempo. También pasa, caras vemos, no quiero decir la otra cosa, pero sí, no, pero sí pasa, ¿no? Totalmente. O sea, y tú ves a una persona así bien, por decirlo así, súper porte, bañadita, bien vestido y dices, esta persona no tiene algo, pero sí, puede que sea al contrario. Sí, y o sea, digo también al final para las personas que ya viven con VIH también es como romper este estigma, ¿no? De que puedes ser de cualquier clase social, puedes ser, o sea, de cualquier poder económico y puedes tener la infección y puedes vivir bien con ella, o sea, puedes estar completamente controlado y tener una vida normal. Es reducir el riesgo, ¿no? Y no adquirir la infección, porque al final eso sí es una cosa que el tratamiento va a ser de por vida, nunca lo vas a suspender, a menos que pase algo en el futuro y extraordinario. Sí. Bueno, yo les voy a contar, yo conozco una persona, es muy allegada a mí, que tiene VIH. Entonces, cuando a mí me lo dijo de la forma tan más normal y tranquila, que yo me quedé como, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo, no? Entonces, en mí entró ese estigma de, híjole, ¿por qué yo no sabía? ¿Por qué no me lo habías dicho? Pero es muy claro que, pues, no sabes qué está viviendo la persona. Y no es su obligación decirle a todo mundo que tiene VIH. Entonces, a mí me encantó que me lo dijera de una manera tan normal, que él sabe con lo que está viviendo y sabe qué es lo que tiene. Y que no le importa porque se cuida, porque se trata. Y creo, ojalá esa sería la meta, ¿no? O sea, en los próximos años, que a todos se nos quitara el estigma. Porque justamente creo que el mismo estigma hace que tengamos miedo, ¿no? De hacernos una prueba y de saber que tengo VIH es como, ya se acabó mi vida. Y no tiene que ser así. O sea, ahorita, en este punto, al menos en México, o sea, en el año 2022, no tendría que haber un miedo de voy a fallecer porque tengo VIH, ¿no? Ya se acabó mi vida y ya no puedo hacer mi vida normal. Ya no puedo tener hijos, ¿no? No es nada de eso. O sea, de hecho, al revés, ¿no? Tenemos que ser conscientes todos de que cualquier persona, no importa cómo se vea, puede tener VIH y que cualquiera también puede tener acceso al tratamiento. Depende, ¿no? De las instituciones, pero en general debe de estar disponible para cualquier persona y pues también puede vivir una vida normal. Creo que es un proceso mental para todos. Claro. O sea, de quitar los estigmas, porque pues eso sí, fue en los 80s y ya nuestra mente tiene que estar completamente en otra cosa. O sea, más bien en detectar la infección para poder tratarla. Y hablando de esto, ¿cómo se detecta la enfermedad? Tenemos nosotros disponibles en la clínica, por ejemplo, tenemos las pruebas rápidas y también hay pruebas que se pueden hacer a nivel de laboratorio. Entonces, básicamente lo que va a buscar la prueba es partículas del virus y por otra parte la respuesta inmune que nosotros tenemos, o sea, los anticuerpos. Entonces, con la prueba rápida nos sirve para hacer un tamizaje. En caso de que salga positiva, ya sería seriada con algunas otras pruebas para confirmar el diagnóstico, pero pues en caso de que salga negativa en general, a menos de que nos encontremos en un periodo de ventana, o sea, de las primeras semanas, la encontraríamos negativa, pero si ya sabemos nosotros que tuvimos la exposición y que nos sale negativa la prueba inicial, pues sería acudir a un centro especializado para que nos hagan el seguimiento y ver que es factible, o sea, bueno, que sea certero que no tenemos la infección. Nosotros no lo habíamos comentado, pero la doctora Renata viene de la Clínica Especializada San Fernando, la cual tiene el objetivo de brindar atención médica a pacientes con VIH. Doctora, si yo creo que puedo tener este padecimiento, ¿cómo es el procedimiento para acudir a esta clínica? Les voy a dar los números. La clínica la encontramos en San Fernando 15, en la colonia Toribio Guerra. Entonces, esta clínica brinda atención especializada y
pues ahorita les voy a decir un poquito más de los otros servicios, pero para pacientes con VIH o que tengan sospecha de que tengan VIH. También se brinda PrEP, que es la profilaxis preexposición, y PEP, que es la profilaxis postexposición, o sea que administramos los fármacos antirretrovirales, ya sea a pacientes que están pues de forma seguida expuestos o a pacientes que por algún accidente de trabajo hayan sido expuestos, por ejemplo, a través de un pinchazo de aguja o alguna cosa así. Entonces todo eso se da en la clínica, pero les doy los números, denme un segundito. Para acudir a la clínica lo único que hay que hacer es llamar y sacar una cita. Se puede dar un poco más de información, pero me parece que no se les van a preguntar más. Entonces el conmutador es el número 55 51 40 96 17 con extensión 89 51 2 o 89 62 0. Entonces hay que llamar, pedir una cita, dependiendo de lo que consideren. Se llama directo, no tienes que acudir a tu clínica de medicina familiar. Pueden llamar directo. Sí, no tienen que ser enviados a través. Y esto es solamente para derechohabientes del instituto. Solamente es para derechohabientes del ISSSTE. Cuando hablas de este tratamiento PEP, que es PrEP, ¿se le puede brindar a, no sé, por decir a parejas que su pareja tiene VIH? Sí, la cosa es que sí se tienen que hacer varias pruebas antes. Obviamente primero descartar que la persona tenga ya la infección. Hay especialistas que solamente se van a dedicar a la parte de PrEP en la misma clínica. Entonces se tienen que hacer pues varios estudios, también ver que sean candidatos a usar los fármacos, porque tampoco son inocuos los fármacos que se utilizan tanto para el tratamiento como para la prevención de VIH. Básicamente, o sea, el punto es ese, o sea, que sea utilizado por pacientes que están en riesgo constante de que se les transmite el virus. Para la gente que está en el interior de la República, ¿cómo es el traslado o cómo es la atención aquí en la Ciudad de México? La clínica no requiere que sean referenciados a través de alguna otra institución del ISSSTE. O sea, el trato es directo con ustedes. Pueden llamar directamente y, o sea, con que tengan la derechohabiencia del ISSSTE, ya pueden acudir. No necesitan algún formato de referencia de ningún lado. Digo, si lo tienen y más bien si los envían, porque hay unidades médicas incluso grandes que no tienen infectólogos, ¿no? Y que no tratan a pacientes que viven con VIH. Entonces, básicamente es eso. Solamente hacer la llamada y acudir. En caso de que fueran exposiciones laborales, el tratamiento que es el PEP, ese sí, que es posterior a la exposición, ese se tiene que brindar en las primeras 72 horas, o sea, no se puede diferir. Entonces, en ese caso pueden acudir directo a la clínica, sin cita, sin llamar ni nada. Y nada más que pues demuestren que son trabajadores y pues se les brinda la atención. También ahí, se va a considerar si son candidatos, pero en general dentro de las primeras 72 horas, para que se les dé. ¿En esta clínica dan otro tipo de atención? Me refiero como a una atención acompañada con el seguimiento médico. Sí, totalmente. Los otros servicios que están disponibles son psicología, psiquiatría y nutrición. Entonces, todo está dirigido hacia las personas que viven con VIH. Dentro de la misma consulta de infectología es donde ellos pueden comentar si es que lo requieren, y si no, pues también por los hallazgos que nosotros encontramos en la entrevista del paciente se les puede enviar. Pero sí, también se cuenta con esos servicios. Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como ISSSTE Podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. ¿Cómo es el tratamiento para un paciente ya diagnosticado con VIH y que pueda lograr llevar su vida normal? Históricamente se usaban diferentes fármacos solos. Poco a poco, a través de los 90s, 2000 se fueron haciendo combinaciones, y ahorita lo que más se usa son combinaciones de fármacos que se administran con una sola tableta cada 24 horas. Algunas restricciones alimenticias, pero la verdad es que ya son muy poquitas. Y ya con a los antirretrovirales que utilizamos más nosotros, pues tienen pocos efectos adversos severos, porque antes los grupos un poquito más viejitos tenían muchos efectos adversos a nivel psicológico y de trastornos del sueño, algunos pues también para la función renal, pero ahorita los fármacos que se utilizan son bastante seguros y pues vienen combinados ya los 3 fármacos que se usan en una pastillita, dependiendo del paciente, se selecciona porque pues es muy amplio el grupo de fármacos que se puede usar, pero básicamente es con una pastilla cada 24 horas el tratamiento. Como si te estuvieras tomando tus vitaminas diarias. Básicamente. Si una persona ya lleva un tratamiento en su
clínica y por alguna cuestión decide interrumpir el tratamiento, ¿qué pasa? Okay. ¿Le dan continuidad o es libre voluntad del paciente? Si el ya no paciente continuar su suspende su tratamiento y ya no acude a ningún servicio médico, pues, o sea, digo, no es lo ideal, ¿no? Pero no podemos obligar y buscar a las personas, ¿no? Para que sigan su tratamiento. Eso más bien es un compromiso personal. Realmente, algo importante es que sí se sugiere que no se suspenda, ni siquiera un día. O sea, dependiendo de los fármacos, pero la cosa es que el virus se va a hacer resistente conforme tú empieces a ser más irregular con el tratamiento. Entonces, de pronto ya el virus ya no va a responder a ese tratamiento y hay que cambiar a otro tipo de fármacos. Entonces, se sugiere que no se suspenda, pero en caso de que se suspenda y acudieran, o sea, por alguna razón ya no quieren seguir el tratamiento en su clínica, también se puede acudir a la clínica San Fernando y ahí pues se tiene que primero hacer una carga viral, un conteo de CD4 para ver cómo respondió su sistema inmune y en general el virus que ya tienen ellos a esta suspensión del medicamento. Si es necesario, se hacen modificaciones, si no, pues se puede reiniciar el tratamiento que ya tenían previamente. En general, o sea, la cosa esta de que solamente tomemos una pastilla al día, porque antes eran muy diferentes los esquemas, nos ayuda, ¿no? Al apego, que sea pues prácticamente una pastilla como cualquier otra que tomarías para el tratamiento de diabetes, para tratamiento de hipertensión. Entonces eso también es para facilitar el apego y que no sea tan complicado para los pacientes. Y lo padre que es gratuito. O sea, es un tratamiento gratuito. Completamente gratuito. Independientemente del instituto, el tratamiento debería de ser gratuito fuera de... Me refiero a otros sistemas de salud. Sí, y de hecho, o sea, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos las clínicas Condesa, que no son afiliadas a ningún otro instituto y que pues ahí también pueden obtener el tratamiento. Digo, si no tuvieran afiliación al ISSSTE, hay opciones, o sea, del IMSS, de pues salubridad, todo eso. O sea, el tratamiento tienen que tenerlo disponible y básicamente van a ser los mismos fármacos. Rara vez, ahora se va a modificar. Si alguien quisiera tener un tratamiento privado, para la gente que nos escucha, ¿es muy caro llevar un tratamiento por su cuenta? Me parece que sí es. O sea, no es tan sostenible, pero bueno, digo, dependiendo de la capacidad económica de cada paciente. Pero sí es, digo, lo bueno es que sí se puede conseguir por vía externa. De repente llega a haber así alguna escasez de fármacos, pero en general, o sea, lo que intentamos es que se mantenga el tratamiento continuo a todos los pacientes que ya están siendo tratados. ¿Cómo evolucionó esta enfermedad y su tratamiento, no? Yo estaba muy ignorante de que fuera un simple tratamiento de una pastilla cada 24 horas. Sí. Yo pensé que era algo mucho más complejo. Y es que antes era así. O sea, los grupos de fármacos que se utilizan para el tratamiento son los antirretrovirales. Entonces, son de diferentes métodos de acción, porque justamente lo que intentan es evitar que el virus se replique dentro de las células humanas, pero en diferentes puntos. Entonces, son como diferentes grupitos. Y pues primero se desarrollaron unos, después se desarrollaron otros, pero descubrieron unos nuevos del mismo grupo anterior. Entonces, ahorita ya la cosa es que sea lo más simple posible, ¿no? Y que se pueda tomar una pastillita. En general, usualmente es combinación de 3 fármacos únicamente, a menos de que ya hayan tenido tratamientos previos y así, pero eso ya son como detalles muy finos. ¿En algún futuro cercano se puede hablar de una posible cura total? Cura como revertir la infección, yo no me aventuraría a decir eso, pero pues ya está en trabajo, sobre todo para prevención, que sería la vacunación. Digo que ahorita no está generalizado, no está siendo utilizado a nivel en un mundial, esquema, ¿no?, de vacunación. pero pues ya están en desarrollo vacunas para prevención. Y es que justamente, o sea, la cosa con el VIH es la prevención. Y ya para los pacientes que viven con ella, el tratamiento, porque es eso lo que les va a dar una calidad de vida. Digo, y no por eso quiere decir que si ya hay una vacuna que te prevenga, no por eso estamos sugiriendo que ya tengas libre albedrío de tener relaciones sexuales sin protección, sin la precaución debida, pero sí tomar en cuenta que pues los científicos están de alguna manera investigando una posible cura para este padecimiento, pero no quiere decir que tengas libre albedrío sexual y libertinaje total, ¿no? Sí, de hecho, incluso los pacientes que viven con VIH no se sugiere como, bueno, pues ya tienes VIH y entonces ya puedes tener relaciones sexuales sin protección. Hay que recordar que no es la única infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces tenemos otras infecciones que quizás son curables, pero pues también pueden tener repercusiones a largo plazo. Otros virus, bacterias, ¿no? Entonces, incluso en pacientes que viven con VIH se sugiere el uso aún de preservativo de condón. Eso es lo que quería preguntar. Si una persona que ya tiene este padecimiento puede continuar su vida sexual de alguna manera normal. Sí, idealmente, pues con tratamiento, ¿no? Y una vez que se inicia el tratamiento y llegamos al punto en el que el paciente se encuentra indetectable, o sea que ya no sea posible que transmita el virus, ahí es donde
además podríamos decir que puede reanudar su vida sexual. Pero pues dentro de este periodo en el que inicia el tratamiento y se encuentra indetectable, pues también lo puede seguir. Lo ideal es que sea con preservativo o diferirlo hasta que sepamos por laboratorio que ya no hay forma de que lo transmita. Y eso sí es, o sea, súper claro. Si no está detectable, no es transmisible. No lo puede transmitir por ninguna vía. Pero puede transmitir y le pueden transmitir otras infecciones. Entonces, para eso es por lo que seguiríamos siempre cuidando. Y pues, globos para fiesta siempre. Sí, siempre. Eso es súper importante. Sí, claro. Y para todos. ¿Tú qué les dirías a las personas que nos están escuchando? Que quizá alguien que nos esté escuchando sepa que ya tiene VIH, pero que le da miedo acercarse a algún sistema de salud para que lo apoyen. Pues justamente les diría que el acercarse les va a cambiar la vida y les va a regresar su vida normal, sobre todo cuando empiecen a tratarse y vean realmente que hay que perder nosotros mismos, incluso aunque tengamos la infección, el prejuicio. O sea, creo que se empezaría desde ahí, ¿no? Y yo sé que es complicado, o sea, digo, no es un tema tan fácil de decir, ay, tú solito pierde el prejuicio y ya todo se va a arreglar. No, tendrá que ser la población completa y que todo mundo dejemos de tener estos estigmas. Pero primero tú, para que vayas y te empiecen a tratar, ya no puedas transmitir la infección y además pues tu vida siga lo más normal posible. Y que bueno, la atención que les brindan es la adecuada. Digo, no sé, hay gente que quizá diga, es que si llego me van a ver feo o que si llego me van a hablar mal, ¿no? Sí, digo, la meta sería que en ningún sistema de salud y que en ningún lugar de atención a pacientes que viven con VIH se encontraran con algo así, ¿no? Porque justamente tiene que ser un lugar seguro, pero más bien esperamos a concientizar a las personas que sí siguen teniendo estos estigmas. Creo que no tanto a los pacientes que ya viven con VIH, sino a quien tenga algún estigma y diga, no, solo este grupo especial es quien vive con VIH, solo este grupo se puede infectar y si te infectaste seguramente fue por tal o cual cosa. No, o sea, realmente cualquier persona que tenga sexo con otra persona tiene riesgo. Entonces, pues más bien creo que sería concientizar a toda la población. A todos. Sí, porque al final todos estamos en riesgo. Digo, si somos prestadores de servicios de salud, no debería existir algún prejuicio. O sea, no, jamás. Más porque tenemos acceso al conocimiento directo. Nosotros sí tenemos obligación de saber esas cosas para que no pensemos que vamos a tocar a alguien y nos va a transmitir. Contagiar, sí. Transmitir. De alguna manera, educar a nuestros hijos a tener cierta empatía con toda la gente, ¿no? En nuestra parte social. Independientemente de VIH, diabetes, cáncer, lo que sea, no crear esa parte de rechazo a la persona, sino al contrario, acercarse a esas personas y ver de alguna manera cómo apoyarlos, ya sea moralmente, ya sea, no sé, una manera que esa persona no sienta el rechazo, que esa persona sienta que aún habemos personas buenas en este mundo tan retorcido que es, que todavía hay personas que podemos tender una mano y escuchar a las personas, porque la mayoría de las veces siempre vemos por nosotros mismos y nunca vemos hacia los demás. Esa frase muy típica de primero yo, después yo y al último yo, pero en esta parte de VIH creo que deberíamos de tomar más conciencia y empatía hacia esas personas. Sí, y respeto, creo que le llamaría yo respeto, porque también, o sea, creo que no me gustaría estigmatizar y decir como todo el grupo de personas que viven con VIH necesitan nuestra ayuda y necesitan que nosotros demos recursos, tiempo, ¿no? O sea, pero con que respetes a cualquier persona independientemente de lo que sea, ¿no? O sea, que sepa que en ti no va a existir ningún tipo de discriminación ni rechazo, que ni tendrías por qué hacer la diferencia. Es básicamente eso. Ojalá con esta plática, con esta charla, quien nos está escuchando, pues haga conciencia, vea más allá de lo que se habla, del estigma, del rechazo hacia las personas que padecen VIH. Espero que la doctora haya aclarado sus dudas, pero doctora, ¿nos quiere comentar algo más? Nada más, para cualquier persona que sea derechohabiente del ISSSTE, que sepan que existe la clínica especializada San Fernando, que nos dedicamos a la atención integral de personas que viven con VIH. Entonces tenemos médicos infectólogos, tenemos psicología, psiquiatría, nutrición. Está dirigida justamente a eso. Pues se acerquen, se traten ahí, todo el seguimiento se lo demos. Y que todos los derechohabientes que nos escuchan sientan esa empatía, esa seguridad y confidencialidad de que el ISSSTE está para atendernos. La clínica especializada San Fernando los va a atender como ustedes se merecen, con la privacidad de vida, con la confidencialidad de vida, y el equipo multidisciplinario está para apoyarlos en cualquier momento. Totalmente, están seguros. ¿Podría repetirnos los números, por favor, de la clínica especializada San Fernando? Entonces tenemos el conmutador, que es 55 51 40 96 17, con extensión 89 62 0 o 89 51 2.
¿Los horarios? Los horarios de atención es desde las 9 de la mañana para citas, pero pueden llamar desde las 8 hasta aproximadamente las 7 de la noche. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ti, pues como siempre, te invitamos a tener el control de tu vida y tu salud. Recuerda hacerte chequeos médicos anuales, ir con tu médico si algo no está normal en ti, en tu cuerpo, en tu salud mental. Toño, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias Claudia por la invitación, gracias doctora por haber estado aquí con nosotros y recuerden que el instituto busca la manera de acercarse a ustedes como derechohabientes y de verdad, seamos conscientes, seamos empáticos y respetemos a las personas que tienen VIH. Quizás puede ser tu vecino, un familiar cercano, un compañero de trabajo. A todos debemos de tratarlos con respeto e igualdad. Así que gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que este es su programa Ya Oíste. Hasta pronto. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo. cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.